Pues muchas gracias por la invitación, Tony. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de nuestros proyectos. Y la verdad es de que hoy quiero presentarte algo súper interesante, que es algo que hacemos aquí en el estudio. Sin más, voy a iniciar con las diapositivas y vamos a empezar a hablar sobre cómo trabajamos y qué logramos y cómo es que lo hacemos en nuestra metodología. Para empezar, bueno, nosotros somos un estudio de diseño enfocado en la parte del branding, ¿no? En la creación de identidad corporativa y otras áreas. En realidad, nosotros nos consideramos pues como un grupo, le podemos llamar como colectivo, por el hecho de que no nada más estamos diseñadores, ¿no? También trabajamos por aquí alguna parte de web, la animación, colegas, ¿no? Aunque no estén físicamente aquí, tenemos muchos colegas que nos ayudan de lejos, ¿no? Para poder trabajar esta parte. Pero en específico, nosotros como estudio de diseño nos enfocamos y lo que queremos destacar en esta charla es en qué nos enfocamos y en qué nos especializamos. De inicio, la idea de Chilango de Mente nace en la Ciudad de México y se crea a partir de una idea de mi esposa Laura, que es la ilustradora del estudio, y mía, ¿no? Iniciamos este estudio con un objetivo, ¿no? Que era pues empezar a diseñar, crear marcas y todo esto, lo cual nos apasiona. Pero algo que también es importante de aquí es que mi esposa y yo somos usuarios de la lengua de señas desde hace más de 15 años. Fuimos desde el principio apasionados por aprender la lengua, nos empezamos a involucrar en su cultura, empezamos a aprender directamente con ellos, ¿no? Curiosamente, si lo podemos llamar de alguna forma, yo aprendí como, por decirlo así, como en la calle, ¿no? Con los sordos, con los amigos que fuimos conociendo, y de ahí ellos nos fueron enseñando, ¿no? La lengua de señas. Después, con el tiempo, pues pudimos ir a algún cursito, algunas conferencias, lo cual obviamente nos permitió expandir un poco más esta materia, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, nosotros somos un estudio de diseño especializado en branding, y algo que nos llena de orgullo, pues somos el primero en atender a personas sordas en lengua de señas mexicana. ¿Por qué nos llena de orgullo esto, Tony? Porque es súper importante entender que, pues, para todos los que están aquí, incluso hoy haciendo las charlas, para todos los que están presentando sus proyectos, sus filosofías, sus metodologías, normalmente lo hacemos para alguien que nos puede escuchar, ¿no? Que nos puede entender, que de momento, si nos juntamos, en un Zoom con nuestro cliente, claramente va a poder transmitir su idea y claramente vamos a poder después trabajar en ella, ¿no? Pero en el caso de las personas que no pueden escuchar, que no pueden hablar y que solamente se comunican mediante la lengua de señas, ¿quién los atiende, no? Es algo que nos gustó desde el principio como reto. Dijimos, vamos a enfocar todo lo que hacemos en la lengua de señas, todo lo que hacemos en el diseño, pero enfocado a los sordos, ¿no? Entonces empezamos a innovar, a decir cómo podemos hacerle para que las personas y sus negocios y sus emprendimientos o sus empresas puedan tener una identidad, ¿no? Pero sobre todo desde el puro y la esencia de la palabra identidad, ¿no? Del hecho de que ellos se sientan identificados con lo que pueden representar en un logotipo, ¿no? Muchos de ellos, como imagínate si los oyentes lo hacemos, ¿no? Inventamos un logo, ¿no? Y nos aventamos a nuestro emprendimiento con un logo inventado por nosotros mismos, pero con el paso del tiempo, pues se queda corto. Entonces nosotros empezamos a meternos en esta parte. Hoy lo que te quiero presentar, Tony, en específico, es cómo es que trabajamos esta parte, ¿no? Como te comentaba hace un momento, pues los que estamos encargados somos Laurita y yo. A grandes rasgos somos los directores del estudio, aparte de todos nuestros colegas, ¿no? Pero hablemos de la metodología. Cuando hablamos de nuestra metodología, no es nada nuevo, no es algo que hayamos inventado, ¿no? No inventamos el hilo negro. La idea de la metodología es muy básica, incluso nos encantó cómo lo expresa, Sandra Altamirano en su libro, y explica este proceso, ¿no? Investigar, analizar, experimentar, bocetar, digitalizar, proponer, ajustar, preparar y entregar. Cuando hablamos de esta metodología, nos encanta cambiar la parte 3. Sandra dice, ¿no? Experimentar habla de todo esto como de probar, de ver qué se siente. Si es algo de comer, pues comerlo, ¿no? Pero en el caso de los sordos, ¿cómo lo pudiéramos experimentar? Para nosotros lo importante es señarlo. Cuando lo señamos, lo entendemos desde la parte de su cultura.
¿Cómo es que señamos y a qué nos referimos? Yo te voy a poner ahorita un ejemplo de un caso real que hicimos aquí en el estudio, ¿no? Em, si nosotros nos ponemos a pensar en el brief de nuestro cliente, él nos dijo, yo soy carpintero y quiero tener una identidad, ¿no? Basada en lo que yo hago y en los gustos. Después de desmenuzar todo el brief, entendimos que había valores, pues, básicos, ¿no? El hecho de que obviamente él es sordo, entender que algo que los representa obviamente y que están orgullosos de eso es la lengua de señas y que también pudiéramos a rescatar valores de su emprendimiento, ¿no? Que la madera, que si las vetas, que si el árbol. Entonces empezamos a jugar un poco con eso, pero lo que decíamos hace un momento, ¿no? Hay que señar, hay que poder representar algo que quizás sea figurativo, algo muy específico como un árbol, y llevarlo a la seña, a la lengua de señas mexicana. En este caso, el árbol, la seña de árbol en el LSM, en la lengua de señas mexicana, se representa con una mano, así como lo están viendo ahorita, y tiene, tiene un pequeño movimiento que representa obviamente esta parte del árbol y su copa, ¿no? Y las hojas. En específico, esta seña es la que nos empieza a mover, a crear, a sacar ideas, a experimentar, a bocetar, a empezar a proponer, ¿no? Y cuando bajamos esta idea basado en la lengua de señas, generamos un icono, generamos un símbolo que nos diera todos estos valores, ¿no? Como los que estamos viendo ahorita. Ya podemos ver aquí claramente cómo se ve la mano, podemos ver los valores, ¿no? Que tiene que ver con las vetas de madera, podemos entender y expresar claramente a dónde queremos llegar. Parte importante, como sabemos, es que no tenemos que ser literales, ¿no? De poner una mano. ¿Por qué? Porque muchos ya lo hacen, ¿no? Y de repente caen en algunos vicios que pues no funcionarían para la hora de representar o en la cuestión de función de la marca, ¿no? Entonces, cuando creamos esto, obviamente lo proponemos, el sordo está encantado. Nuestro cliente sordo dice, me encanta porque va conmigo, va con lo que yo soy, va con lo que yo siento, y pues de ahí pues nos aventamos a aplicarlo, ¿no? Algo que me gusta mucho decir es de que nuestro colega Carlos Lozán, normalmente cuando le enseño los proyectos me dice, oye, le pones muchos mockups, ¿no? Algo curioso aquí es de que nosotros tenemos un taller y en el taller nosotros podemos generar casi todas las aplicaciones y si no las hacemos, tenemos proveedores que nos ayudan, ¿no? Entonces, textiles, tenemos que ver cómo se ve en un vinil cortado, tenemos que ver cómo se ve en un bordado, tenemos que ver cómo se ve en una serigrafía y la idea de poder presentarle esto al sordo, obviamente, pues que es maravilloso, ¿no? Porque el sordo puede encontrar de verdad una identidad, porque nosotros podemos entenderlo. Y mira, aunque el principio de la presentación dice que somos el primero, siempre dejamos muy claro esto, ¿no? Queremos ser, sí, el primero, pero no el único. Y la idea de poder transmitirles esta charla es que también otras personas se animen a hacerlo, otros colegas diseñadores se animen a lograrlo. Y la idea de que puedan ver que hay un público y hay un nicho que necesita de nosotros como profesionales, pues es algo que de verdad le puede beneficiar a todos, ¿no? Ahora, pasando a otro ejemplo, a otro tema, antes de llegar al otro ejemplo de éxito, lo que pudimos rescatar aquí es una investigación. Queríamos encontrar un sentido de cómo es que funcionan las señas y cómo pudiéramos aplicarlo a la identidad. Como todos sabemos, pues existe una taxonomía, ¿no? Una taxonomía de la identidad corporativa. Esa taxonomía la pueden por ahí descargar de internet. Les voy a dejar al final todas nuestras referencias de lo que estamos hablando. Nosotros pensábamos, si las marcas tienen una taxonomía, una clasificación, ¿la lengua de señas tendrá? Yo siempre he dicho, ¿no? Las señas para nosotros son como un logotipo. Cada seña representa algo, ¿no? Tanto de forma abstracta como de forma figurativa, como entre otras más que les voy a enseñar ahorita. Pero decíamos, ¿y si las señas también se clasifican, pudiéramos encontrar una correlación entre la taxonomía de marca y una taxonomía de lengua de señas? Fue interesante la pregunta y eso fue lo que nos movió a hacer esta investigación, ¿no? ¿Qué pasa con la lengua de señas? Si vemos aquí la taxonomía de marca que nos presenta Altamirano, Maragón y Pacheco, podemos darnos cuenta de toda esta familia enorme, ¿no? Pero algo interesante es de que en los identificadores marcarios existe la parte donde dice de naturaleza icónica. Y de la naturaleza icónica está el imagotipo, el logosímbolo, el símbolo puro
Y de estos símbolos pueden ser pictogramas, monogramas, inicializados. En los pictogramas puede haber figurativo y abstracto. Cuando empezamos a meternos en esa taxonomía, Tony, nos dimos cuenta de algo bien interesante, que hay una correlación entre las señas y las marcas. Este diccionario que está aquí es un diccionario que está disponible en internet. Es el diccionario de la lengua de señas mexicana de la Ciudad de México. Es un piloto, bueno, es un programa ya establecido que es un libro grandísimo, gruesote, y que aún así no alcanza, obviamente, a documentar todas las señas, ¿no? Los que son lingüistas seguramente entenderán, ¿no? Está en constante evolución, en constante cambio. Pero nos dimos cuenta que así como hay una taxonomía de identidad corporativa de los logos, de los símbolos, nos dimos cuenta que también había tipos de señas. Estos tipos de señas se consideran, por ejemplo, como una seña manual, como una seña bimanual, como una seña simétrica, una seña compuesta, señas arbitrarias, alfabéticas, indéxicas. Bueno, hay muchas señas de donde se pueden empezar a estudiar, ¿no? Mientras yo investigaba con intérpretes profesionales, me di cuenta de que, aunque existe este documento, es uno de los pocos que hay. Entonces, cuando empezamos a meternos de lleno en esto, nos dimos cuenta de esta relación y encontramos esta similitud, ¿no? Mientras que la identidad corporativa de naturaleza icónica, como el imagotipo, el logosímbolo y el símbolo puro, existen de forma gráfica, también están las señas, ¿no? Que copian las características físicas de sus referentes. Es ahí hay una relación, ¿no? También están los pictogramas, los monogramas y los inicializados, y curiosamente también hay señas inicializadas, alfabetizadas. Bueno, la parte figurativa, también hay señas que son muy figurativas, que se parecen mucho al objeto, pero también hay señas que son muy abstractas, que no tienen nada que ver con el objeto o con lo que está representando, ¿no? O que incluso habla de cosas abstractas, ¿no? Como el amor, el odio, que son cosas que, pues, aunque sea una seña, pues dentro de esa seña existe un sentimiento, lo cual es obviamente invisible y abstracto. Ahora, vamos a poner unos ejemplos de cómo es que los sordos empiezan a entender las marcas, incluso en lengua de señas, ¿no? Aquí todo el mundo conoce, obviamente, el logo de Airbnb. Podemos ver su seña en la lengua de señas. Podemos ver cómo el movimiento imita el símbolo, ¿no? Como una casa, la posición de los dedos hace en la parte de adentro, ¿no? De este pin de referencia. Y además, curiosamente, se entrelazan los dedos pulgares haciendo un pequeño corazón. Entonces, está muy interesante que hay una similitud. El sordo entiende la seña, perdón, la marca, y de ahí le crea una seña. Otro ejemplo, ¿no? La seña de metro. En el caso de Metro, no solo entiende la seña como tal y la identidad, sino que también dice, bueno, el Metro tiene un movimiento. Curiosamente, yo les digo que a los sordos animan los logos, ¿no? Porque esta persona que está aquí nos está ayudando a interpretar, nos hace un movimiento en donde podemos ver, ahorita voy a ponerme en la cámara, podemos ver cómo el movimiento de las manos genera esta parte como subterránea, ¿no? En algunos casos yo la he visto con la M, aquí lo está haciendo con la N, puede variar dependiendo de cada zona del país, pero incluso con N o con M hace este movimiento subterráneo, ¿no? Y que viaja por debajo del piso. Entonces, el sordo lo entiende de esta forma, además de que ve el símbolo, lo captura y dice, ok, a partir de esto voy a crear, ¿no? Si nos ponemos a pensar, incluso esto es súper interesante, cómo es que Lance Wyman también tiene esta percepción de decir, bueno, tengo la M que parece un metro, un vagón de metro, pero también es una inicial. Entonces, el sordo más o menos parte por las mismas ideas. Está muy interesante. Ahora, en el caso, por ejemplo, de marcas como Oxxo, tienen variantes. Esta que está haciendo es una seña que se ocupa más en la parte norte del país y la segunda que va a hacer es una seña que tiene que ver más con el centro del país, ¿no? Los que estamos aquí, los citadinos, normalmente ocupan esto, ¿no? En la ciudad, en el Estado de México, normalmente ocupan esta seña, hacen dos O's y la chocan entre sus muñecas haciendo las dos X. Está interesante. Y luego, no nada más hace esto el sordo, ¿no? También el sordo investiga la marca. En el caso del inglés, por ejemplo, la palabra Facebook, ¿no? Como tal, si lo separamos y decimos face como una cara y book como un libro, ella está haciendo un movimiento en la cara con la F, lo cual nos transmite la idea del libro. Vamos a ponerlo más claro. Esta es la F, pero esta es la seña del libro. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos este movimiento y lo llevamos a la cara, ya tenemos como que la cara y el libro. Entonces,
el sordo hace esta representación abstracta, ¿no? De lo que tiene que ver con la marca, ¿no? Pero además con dos señas del LSM. Entonces, a nosotros nos resultó muy interesante poder entender esto. Ahora, ¿a qué nos lleva esto, no? ¿Y por qué lo entendemos? Vamos a poner un ejemplo más cercano, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Carl Furcell, él diseña esta identidad del Tren Maya y cuando la crea nos expresa en su página web cómo es que llega a esta conclusión. Nos presenta los bocetos, nos dice que en dónde, cómo empezó y hasta dónde llegó, ¿no? Podemos ver sus colores, podemos ver todo lo que tiene que ver con esta parte de identidad, pero algo bien interesante es que hay grupos de Facebook en donde existen la comunidad sorda capturan esta nueva identidad, la toman porque dicen ellos, esto es una marca mexicana. Es algo muy interesante que nos deja varias lecciones. El sordo la adopta como mexicana, ¿no? Mientras que muchos de nuestros colegas, pues porque así somos, es parte de nuestra cultura como diseñadores, la vemos, la juzgamos, ¿no? La criticamos, positivo, negativo. El sordo se aleja de todos estos sentimientos que en algún momento pudieran ser tóxicos incluso y poder decir, esta marca es mexicana. Ahora, ¿qué seña le tengo que asignar? Este sordo que están viendo aquí, pudimos tomar este video de un grupo y en ese grupo él está exponiendo desde su perspectiva lo que Carl Forcell dijo. No le preguntó a Forcell, no le dijo nada, ¿no? Él agarró la información, la entendió y la fue explicando a la comunidad. Entonces ellos crean una marca. Pero está bien interesante esta parte, Tony, porque ellos adoptan la marca como suya, como mexicana, y comienzan a hacer bocetaje. Cuando hablamos de bocetaje, es que crean una seña temporal en donde dicen, yo propongo que esta sea la seña del Tren Maya. Y la lanzan, la ponen a prueba. Entonces ese boceto empieza a ir por internet, la seña empieza a ponerse tanto con sordos jóvenes, adultos, de experiencia, intérpretes, y llegan a una conclusión bien interesante. Ellos dicen, bueno, sí, esta padre es mexicana, ¿no? Y le vamos a poner una seña. Pero gracias a todo lo que nos acabas de explicar y a todo lo que hemos investigado, ahora queremos asignarle esa responsabilidad a personas que viven en esa zona del país, en donde pasa el Tren Maya. Entonces, a las personas que están en ese paso, a las personas sordas se les asigna crear la seña. Fíjate, todavía es más cultural, es más rico eso, ¿no? Y les asignan a esos sordos creen una seña para que pueda tener una seña en la lengua de señas mexicana y ellos empiezan a hacer igual sus propios bocetos, empiezan a lanzarlos y con el tiempo se aprueba. ¿Quién lo aprueba? La misma comunidad. La misma comunidad es de quien dice, estoy de acuerdo, me gusta, empatiza, es algo de nuestra identidad, adelante. Entonces podemos ver cómo es que con el paso del tiempo los sordos la publican, ¿no? Y dicen, esta va a ser la nueva seña para Tren Maya, ¿no? Algo interesante es que esta seña, a pesar de que pues, de algún momento se diga y diga, esta va a ser la buena, puede ser que cambie, ¿no? Por algunas reglas de la lengua, ¿no? Pueden economizar y pueden ser más cortas con el paso del tiempo. Entonces, algo interesante de esto es de que cuando creamos una marca nosotros, tenemos una metodología. Pero también el sordo, cuando crea una seña, a partir de una marca que crea un diseñador, pasa por todos estos procesos, ¿no? La descubre, la investiga, la analiza, la boceta, la propone, retroalimenta, ajusta, la difunde y la comunidad la aprueba y la implementa. Qué interesante. Es muy interesante entender esto, porque creo que estos procesos creativos que ellos tienen, nos van a ayudar a nosotros también de alguna forma, ¿no? Como diseñadores. ¿Qué pasó? Esto es un caso, ¿no? Que queremos mostrarles. Seña y Verbo es una compañía de teatro en México que tiene actores sordos y oyentes. Se contactan con nosotros y un primer valor que tenemos nosotros como estudio es que ellos se dan cuenta que no tienen necesidad de poner un intérprete, ¿no? Sino que los podemos atender en lengua de señas mexicana. Cuando nos damos cuenta que la mayoría son sordos, pues obviamente hay que hacer señas, ¿no? Entonces nos presentan su proyecto, ¿no? Un proyecto de hace 30 años, inicia con el logo del lado izquierdo inician por todos estos cambios, estos procesos, en donde se dan cuenta que no funciona con ellos, que no va con ellos. Tienen valores interesantes, ¿no? Como el árbol, como la mano que tiene una sombra de árbol, pero incluso como no la pudieron representar correctamente, se deshacen de ella, ¿no? Yo les pregunto por qué tienen ese valor y decían, es que queremos hacer como una pequeña alusión de algo abstracto de que una mano puede significar un árbol, ¿no? Entonces dije, bueno, es un valor interesante. Después nos dimos cuenta que la Y es un problema para ellos.
Normalmente no la podían colocar correctamente y entendí, ¿no? Es complicado colocar esa Y. Entonces, al final lo llevan a un punto muy abstracto en donde pierden incluso algunos valores para nosotros importantes, pero funcionaba, ¿no? Por ahí la I sobre la B, pues como que de repente les causaba un problema, pero pues al final ellos se enfocaban en hacer que funcionara. Entonces, de ahí empezamos obviamente nuestra investigación, hacemos el brief, hacemos todas nuestras entrevistas, todo lo que tiene que ver con videollamadas, precisamente con ellos, porque muchos de los sordos no saben escribir español. Entonces, toda nuestra comunicación tiene que ser por videollamada constantemente o estarnos mandando videos por WhatsApp, ¿no? Entonces, una vez que entendemos estas partes de los valores, de lo que queremos representar, analizamos la competencia o sus inspiraciones, nos damos cuenta que en el mercado hay marcas tan importantes como lo es, por ejemplo, Femestor, que su logo es muy complejo, es muy difícil de representar. Incluso en algún momento lo veíamos y decíamos, se parece mucho al logo que por ahí sacaron del iPhone, ¿no? En donde pues es muy complejo de ver, ¿no? Con el paso del tiempo pues ya cambió. Pero podemos ver incluso que se cometen errores desde mi perspectiva, pudiera atreverme a decir que incluso de inclusión forzada, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, el logo en la parte superior, el tercero de izquierda a derecha, tiene una palabra en español, tiene las manitas en lengua de señas mexicana y aparte en braille. Entonces mi pregunta es, ¿por qué en braille? Si una persona que tiene una discapacidad visual, pues no puede sentir el relieve en una pantalla, ¿no? Quizá como una función en algún papel o algo pudiera funcionar, pero aquí sobra. Entonces, demasiada saturación de elementos, cosas no legibles. Entonces, fue como empezamos a deambular por ahí, por las ideas, y empezamos a trabajar, ¿no? En lo que tenía que ver con las manos, con ellos mismos, porque son parte importante de la marca, en sus actores, en cómo lo representan, qué significan las manos y qué significa el verbo, ¿no? O la palabra. Y nos encontramos, ¿no? Que en una pequeña entrevista con Cristian Pacheco, que nos decía, bueno, yo le decía, pero tengo unas dudas, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Ya le había mostrado yo los colores, ya le había mostrado yo un poco de las tipografías que habíamos elegido, pero queríamos encontrar un valor interesante que nos dimos cuenta con el paso del tiempo que es muy usado, pero queríamos darle un giro ahí, ¿no? Y hablamos de la vírgula, ¿no? Y la vírgula, como sabes, Tony, pues es un elemento que muchas marcas lo usan, pero nosotros empezamos a platicar con Pacheco y nos decía, ¿sabes qué? Bueno, para empezar, vírgula, pues como que el término mejor usa Tlahtoli, ¿no? Me explicó un poco sobre la cultura, me explicó mucho de lo que tenía que ver con cómo existía una historia, ¿no? De un Dios creativo que crea al hombre a partir del maíz, ¿no? Y cuando lo crea, pues sopla este aliento, ¿no? De vida y le da vida al hombre como tal. Entonces, mientras más investigábamos, nos clavamos a documentar. Nos dimos cuenta que no nada más es la palabra, ¿no? Como tal, sino que también lo representaban desde la parte como de algo fluido, como de la creatividad, las ideas, algunos elementos, e incluso la propia vírgula en algunos pictogramas con algunas variaciones pudiera significar hasta olores. Entonces era muy interesante, ¿no? Esta parte de comprender este valor. Entonces lo aplicamos en el valor de las manos, lo aplicamos en la parte de la palabra, ¿no? Y este es el símbolo para seña y verbo. Un símbolo que se presentó en un teatro en la Ciudad de México ante 400 personas de la comunidad de lengua de señas, lo cual obviamente pues nos llenó de mucho orgullo, ¿no? El símbolo como tal está representado como una figura abstracta de dos manos en una apertura, lo cual nos daba como esta fluidez, como esta parte creativa, y por ahí en la parte de la base de la mano, pues esta vírgula, ¿no? Que hacía un poco la referencia a la palabra, al verbo, a la acción, a lo fluido, a la creatividad, porque al final ellos son súper creativos, ¿no? Representamos obviamente algunas funciones que son lo que normalmente conocemos y acomodamos unas letras y por eso, y aquí quiero dejar bien claro, las letras como las pusimos en este orden es principalmente para que los sordos la puedan leer, porque se maneja en esa comunidad. Y como ya vimos, muchos sordos de repente no saben escribir o leer en español, entonces para nosotros era muy importante que pudieran entenderlo en principio, ¿no? Entonces buscamos algo súper legible, súper entendible. Hicimos una pequeña ahí variación en la Y para que se integrara en un rectángulo y pudiéramos tener esa legibilidad, ¿no? Muy estético, muy más equilibrado, pues. Entonces, ya les presentamos todas las funciones, todas las variaciones de la marca
y obviamente toda la cuestión de las aplicaciones, ¿no? Las posibles aplicaciones. Afortunadamente, pues, como te decía, les encantó, lo adoptaron, pero algo bien interesante, Tony, es de que cuando ellos lo adoptan, le crean una seña. Y ahí es cuando nos da también mucha, mucha alegría, porque nos damos cuenta que ya es parte de su identidad, ya es parte de ellos, y ellos la van a empezar a usar en la lengua de señas mexicana con una seña, la cual ahorita te voy a mostrar, ¿no? En el caso de la seña para seña y verbo, es la que estás viendo en este momento. Entonces, la empiezan a difundir, le dan esta parte de comunidad y ellos la adoptan y listo, ya está impregnada en esta comunidad. Entonces, Tony, a grandes rasgos, parte de lo que hacemos es esto, ¿no? Poder entender a la comunidad sorda y poder crear una identidad. Si ustedes quieren ver ahí más de nuestros proyectos, está en nuestra página web en donde pueden ver, tenemos una sección, ahí hay una pestaña que dice Lengua de Señas Mexicana, y ahí van a poder encontrar los proyectos que están publicados para la comunidad sorda en México, ¿no? Esto, para finalizar, pues nos deja una cuestión, ¿no? La cuestión es si hoy podemos aplicar nuestra metodología para crear logos para personas sordas y sus emprendimientos, ¿podremos usarla para crear nuevas señas? ¿Podemos diseñar señas? Hay algo aquí bien interesante y finalizo con esta parte. Al final nada más voy a poner las referencias, Tony, pero quiero que se entienda una cosa. Hay muchas palabras, hay muchas especialidades. Estamos hablando de cosas pesadas, ¿no? Medicina, legales, montón de cosas que se necesitan día a día en donde no hay acceso a la lengua de señas o a un intérprete de lengua de señas. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no lo hay porque incluso no hay señas para las palabras, ¿no? No hay una seña para decir branding, no hay una seña para decir marketing, por lo menos aquí en México, ¿no? Y tendríamos que explicarlas con muchas otras señas, desmenuzarlas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo aplico la creación de marcas, la creación de símbolos para poder generar una nueva seña, estaría muy interesante. Por ahí tenemos ya un piloto, por ahí tenemos una idea que queremos empezar a prepararla con algunas universidades y lo que queremos es esto, ¿no? Si yo te doy una metodología para crear marcas o para crear logotipos o para crear símbolos, si yo te la doy a ti, persona sorda, ¿podrías crear una seña para tu comunidad? Porque al final cada seña, pues parece ser un logo, ¿no? Entonces es una pregunta bastante interesante. Te dejo nada más al final una pequeña reflexión. El diseño es una herramienta para mejorar nuestra humanidad. De verdad, creemos que esto existe, que podemos mejorar nuestra humanidad con esto y el diseño lo va a lograr, ¿no? Al final te presento mis referencias, los libros que consultamos, la taxonomía, nuestra página donde están los proyectos y claro, ¿no? Agradecer también a la intérprete que salió en este video, que nos hizo favor de poner las imágenes en lengua de señas. Entonces, nada, Tony, aquí están nuestras redes sociales, aquí están nuestra página web, el WhatsApp. Estamos disponibles para trabajar con todos nuestros colegas. Queremos obviamente decirles que si en algún momento ustedes también quieren incursionar en esta materia, pero no pueden comunicarse, que nos manden un WhatsApp y nosotros nos ponemos en contacto para ayudarles a entenderle a su cliente sordo. Entonces, la invitación está puesta. Cualquier duda o cualquier cosa, pues estamos para servirles.